Hola, soy Manuel Lance y en este vídeo voy a tratar de explicar cómo hacer escenarios fotorreales para FlyGear de una manera muy sencilla y muy rápido, utilizando tan solo un par de aplicaciones. Lo primero que debo de explicar es que la mayor parte de la información de este tutorial proviene de este documento que ya fue publicado hace un par de años. Sin embargo, yo ya había tenido algunas dificultades con él y solía darme errores y demás. Ahora he encontrado una manera muy sencilla de realizar los escenarios fotorreales sin tener que ingresar en líneas de comandos ni cosas más complicadas que para muchos usuarios resultan excesivamente complejas. En este caso lo que vamos a hacer es manejar un par de aplicaciones muy sencillas y un programa que trabajará por nosotros en segundo plano fabricando el escenario a la vez que tenemos abierto el simulador. Es un proceso muy sencillo. Lo primero que necesitamos, de acuerdo a este tutorial, es utilizar este programa. Esta es la piedra angular sobre la que gira todo el proceso. El autor es, su blog es Abasain, pero su nombre parece ser Adriano Basignana, a quien yo le agradezco este excelente programa y su publicación. El programa lo tenemos disponible en esta web, github.com, Abasain Photoscenery, y el nombre, como veis, es Photoscenery. Hay una anécdota que algunos le preguntaban que por qué no le llamó Photoscenery, como viene siendo habitual, ¿no? Y él explicó que, que se trató de un pequeño error, pero que le hizo gracia y que después quiso mantenerlo así. Es una simple anécdota. Lo que tenemos que hacer es descargar este programa, y lo haremos desde aquí, desde este botón en verde, donde pone Code, y descargaremos desde aquí el zip, el archivo zip, download zip. Le damos y vemos que ha iniciado la descarga. Bien. Este programa tenemos que entender que está escrito en un lenguaje que se llama Julia. Este lenguaje, este código, para que pueda funcionar vamos a necesitar instalar el programa Julia. Por eso nos dirigimos a la web del programa, julialang.org, y aquí tenemos versiones para Windows, es la que me interesa. 64 bits portable. Cada uno tendrá que buscar la que le convenga. Para mí la más cómoda, la más práctica es esta. Le damos a descargar y ya tenemos iniciada la descarga. Pasamos al siguiente programa. ImageMagick. ImageMagick es un programa que va a hacer por nosotros, está aquí la aplicación, eso es. Este programa lo que va a hacer por nosotros es convertir de manera automática todas las imágenes descargadas, que provendrán seguramente en formato PNG, las van a convertir a formato DDS. Eso hará que el escenario sea mucho más fluido y FlyGear lo maneje con más facilidad. Lo descargamos utilizando el botón de la izquierda, aquí arriba, donde pone Download. Cerramos la publicidad. Buscamos aquí, vemos que tiene opciones para Linux y para Windows, y buscamos la opción de Windows, el ejecutable. Le damos aquí al primero, el que recomiendan ellos. Le damos aquí y ya tenemos el programa. Bien, con esto hemos descargado el programa de escenario, hemos descargado el lenguaje y hemos descargado la aplicación de traducción. De entrada, esos son todos los programas que necesitamos. Vamos a ver ahora qué tenemos que hacer con ellos. El programa de ImageMagick, esto sería como mi carpeta de descargas. Vosotros tendréis que hacerlo en vuestra carpeta de descargas habitual o en el escritorio donde hayáis puesto los archivos. El programa ImageMagick, como veis, es un ejecutable de Windows. Lo instalamos como cualquier otro programa sin mayor dificultad. Las otras dos son carpetas comprimidas que deberemos de descomprimir en el lugar que nosotros elijamos. Yo, por ejemplo, he creado una carpeta yo tengo un disco dedicado con la unidad S para el simulador. Entonces creé aquí una carpeta llamada FlyGear, FG Julia, ¿vale? Y instalé las dos carpetas que iba a descomprimir. Estas dos las descomprimí ambas aquí. Esto podemos hacerlo, insisto, en cualquier carpeta, en el lugar que nos resulte más cómodo.
Lo que tendremos que hacer a continuación es ingresar en la carpeta Photoscenery Main y dirigirnos al archivo Photoscenery JL. Este archivo, que en mi caso, bueno, aparece aquí con un icono de texto. Esto es porque yo, bueno, lo he preparado así ahora para el vídeo, pero en realidad debería de apareceros con el icono blanco, ¿vale? Entonces, esto ocurre porque vamos a tener que asignar este tipo de archivos con la extensión JL al programa Julia, y eso lo hacemos de esta manera. Bueno, muchos ya sabréis cómo se hace, pero por si acaso lo haremos, que es muy rápido. Vamos, botón derecho, propiedades, y le decimos se abre con. Bueno, yo aquí tengo puesto bloc de notas, eso es una forma de abrirlo, pero no se puede ejecutar así. Entonces le decimos cambiar, y bueno, como veis a mí aquí ya me aparece el programa Julia, que sería la opción a marcar, pero vosotros, esto es porque yo ya lo tuve instalado antes, pero a vosotros no os va a aparecer este programa. Entonces lo que tenéis que hacer es ir hasta la parte de abajo y decir elegir una aplicación en el PC. Se abre la ventana de búsqueda y en esta ventana vamos a navegar hasta la unidad donde tenéis instalada la carpeta Julia. Yo, como os decía, la tengo en mi disco duro S, simulador. Vengo a la carpeta de Julia, aquí tengo las dos carpetas instaladas, y entro en Julia y voy a la carpeta Bin. Aquí vemos que está el programa Julia Exe. Entonces lo marco, le digo abrir, y ahora este lenguaje ya queda como marcado como predeterminado. Le voy a establecer predeterminado, y ahora vemos que el icono que ponía texto ahora ya se ha colocado correctamente como que se abre con Julia. Le damos a aplicar y ya está. Ahora ya este programa, cuando le demos, cuando lo pulsemos un par de veces, ya se va a ejecutar dentro de Julia. Bien, pero antes de hacer eso vamos a necesitar otra cosa. Tenemos que activar una función en FlyGear para que se pueda comunicar con este programa, Photoscenery. Entonces, abrimos FlyGear. Vamos a ajustes y aquí abajo ajustes adicionales, y nos aseguramos de escribir o de añadir este comando. Es 2 veces --, telnet igual 5000. Este comando es lo que va a hacer que cuando arranquemos FlyGear se comunique con el programa que va a ir generando escenarios de forma automática. Bien, entonces yo que tengo esta opción activada, pues ya puedo cerrar el simulador, y ahora empezamos con el proceso de construcción de un escenario de ejemplo. Ahora vamos a pasar a crear el primer escenario. Lo primero que debemos de hacer es abrir el programa de creación de escenario. Vamos a Photoscenery JL y le damos doble clic, con lo cual se inicia ya dentro de Julia, y esperamos a que haga el primer testeo. El programa va a comprobar que tiene conexión. Primero aquí ya indica que tiene conexión con ImageMagick, y aquí indica que tiene conexión, bueno, que está probando a conectarse con FlyGear. De momento no ha podido porque no lo hemos conectado. Entonces, la primera vez que hace esta función probablemente va a tardar algo más. Lo dejamos hasta que veamos que empieza a aparecer este tipo de mensaje, probando la primera conexión con FlyGear. Entonces, lo siguiente es abrir FlyGear. Ahora lo tenemos abierto y le vamos a dar una indicación de lugar. El lugar solo tenemos que dirigirnos en ubicación al lugar donde queremos crear el escenario. Es así de sencillo. Por lo tanto, nos vamos a Montevideo, y yo ya tengo aquí marcado pues en el aeropuerto de Carrasco, y nos vamos a esta pista. Y aquí le decimos volar. Entonces, una vez que carga el escenario, ahora está cargando el escenario por defecto de FlyGear, porque se supone que no tenemos todavía ningún escenario fotorreal creado. Pero a partir de este momento ya lo está empezando a crear. De hecho, ahora vamos a comprobar que si buscamos en el programa FlyGear, en
en el creador de escenarios, fijaos lo que ha ocurrido. Ya se ha conectado con Flygear en la dirección, con la IP, gracias en el puerto este 5000, gracias a la función que pusimos de Telnet. Y ahora ya está empezando a calcular en la base de datos de los tiles. Entonces, podemos ver que ya ha empezado a elaborar una tanda de 1 de 16 tiles y ahora continúa con el proceso y empieza a elaborar otros nuevos. Esto lo que hace es calcular con distintas resoluciones, aplica una resolución mayor en las inmediaciones del aeropuerto y progresivamente la va bajando según se aleja el escenario. Esto es algo que va cambiando según vamos sobrevolando las zonas, porque lo que he comprobado es que la primera carga suele ser con bastante poca resolución, pero cada vez que vamos pasando por una zona se van cargando nuevos tiles y esos ya vienen cada vez con más detalle y se hace más nítido. Esto es algo que vais a notar mucho en los 2 o 3 primeros vuelos. A partir de ahí, ya podemos minimizar y como vemos el programa ya está haciendo un escenario. Ahora vamos a ver el resultado de nuestro primer escenario y entonces vamos a cargar de nuevo el vuelo en el aeropuerto de Montevideo. Esta vez lo que voy a hacer ya directamente, en vez de ponerme en pista, voy a seleccionar en aproximación final a, por ejemplo, 6 millas. 6 millas al norte del aeropuerto en aproximación final y con una velocidad de 200 nudos, altitud de 6000 pies. Bien, pues vamos a cargar ahora el vuelo. Ahora ya está cargando las nuevas texturas y ahí está. Aquí podemos ver el escenario nuevo. Espectacular el cambio. Aquí estamos a 6 kilómetros al norte del aeropuerto. Unos 10 kilómetros, 11 kilómetros al norte del aeropuerto. Allí vemos la pista al fondo, si no me equivoco. Me parece ver la pista. Y a nuestra izquierda tenemos una gigantesca playa. No están sin playa aquí, ¿no? Y de frente a nosotros tenemos Montevideo. Efectivamente, allí está la pista. Me voy a ir alineando. Pero bueno, este es el resultado fotográfico impresionante que podemos obtener en tan solo unos minutos y lo único que necesitaremos es definirle esa resolución. Bueno, de forma automática lo va a hacer ya con una resolución bastante buena. Después, en otro momento, hablaremos de algunos parámetros que se pueden revisar y la resolución que llega a alcanzar es bastante buena. Perfectamente podemos hacer un vuelo visual reconociendo todas las características del terreno. Aquí vemos, por ejemplo, que al lado del aeropuerto hay una especie de unas lagunas. Y ahora que nos vamos acercando hacia Montevideo, aquí, por ejemplo, vemos el primer efecto. Unas texturas no están tan definidas como las otras. Esto lo podemos ir modificando poco a poco. Algunas de ellas ya se cargarán de manera automática, pero si es necesario podremos indicar que todas ellas tengan una definición la más alta posible, ¿no? Y esto es todo. Espero que el vídeo os haya parecido útil. Sobre todo he intentado que cualquier persona con poca experiencia pueda por sí misma crear un escenario del lugar que le interese. Y recordad que no hace muchos años estábamos pagando por un escenario con esta definición fotográfica. Y hoy en día Flygear nos permite volar en cualquier parte del mundo con un escenario fotorreal. Espero que os haya gustado. Animaos a hacer vuestros propios escenarios y nos vemos en un próximo vídeo.